Durante este tiempo estamos haciendo un estudio de la primera carta a los Corintios, y es una carta llena de instrucción de nuestro querido y amado apóstol Pablo. Nos da bastante instrucción y es una instrucción para la iglesia de hoy. A partir del capítulo 7, que recién el hermano Javier ha ido compartido con nosotros, la carta toma una dirección porque Pablo está escribiendo sobre las cosas que les han escrito. Él está en Éfeso, recibió un informe sobre la conducta de los corintios, y al comienzo de la carta ha respondido a estos comentarios, y ahora está contestando sus preguntas, habiendo en el capítulo 7 tratado el tema del matrimonio, divorcio y la soltería. Pablo va arrancando aclarando y corrigiendo el entendimiento de los corintios. Se creían sabios, pero se mostraron inmaduros en su conducta y su comportamiento, especialmente en las cosas espirituales. Entonces, ahora vamos a tocar el tema en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. El título de este mensaje es: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias por la oportunidad de poder estar frente a tu palabra. Creemos que la palabra es espiritual y creemos que tú nos puedes hablar a través de este estudio. Dios, sabemos que es tu intención de prepararnos para la obra del ministerio, de capacitarnos, y buscas nuestra madurez. Dios, que esta reunión contribuya a tus propósitos. Nos encomendamos en tus manos pidiendo tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar la lectura de 1 de Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 3, que nos dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Pablo dice, en cuanto a los sacrificados a ídolos, ya ahora le toca contestar la pregunta de los corintios sobre lo sacrificado a los ídolos. Y yo propongo de que Pablo contesta esta pregunta en 3 capítulos, en el capítulo 8, 9 y 10. Entonces, eso voy a ir aclarando, porque creo que no es una respuesta completa solamente en este capítulo. Lo que está sucediendo en Corinto, con sus muchos templos paganos, es de que las personas llevaban sus sacrificios, sus ofrendas de carne y de animales a los sacerdotes o los encargados para ofrecerlo a los ídolos. Y el sacrificio fue generalmente repartido en 3 partes. Una parte era para ser quemado para el ídolo. La otra parte fue preparado para la persona que ofrece, y una tercera parte fue entregado al sacerdote. Ahora, durante días de muchas actividades, había un excedente de carne. Entonces, esta carne terminaba
o siendo preparada en el restaurante, podemos decir, del templo. Podían comer en las mesas del templo, o si no, terminaba en los mercados. Y el hecho es de que esta carne, por el tema de demanda y oferta, era más económica. Además era de muy buena calidad porque para los sacrificios exigían los animales en mejor estado. Así que eso fue el asunto, que podían comprar o comer carne en oferta en el templo o comprarla en el mercado. Pero Pablo aquí dice, y es una frase de los Corintios, que sabemos que todos tenemos conocimiento. Y la pregunta es si su conocimiento sobre lo sacrificado a los ídolos está alineado con la voluntad de Dios. ¿Será que Pablo está de acuerdo con el conocimiento de los Corintios? Pablo respalda la posición de ellos sobre este tema, y eso vamos a ir viendo, porque él dice, no sabe cómo debe saberlo. Entonces Pablo está implicando que seguro que entienden todo sobre los ídolos o lo ofrecido a los ídolos, y el orgullo de los corintios les llevó a apoyarse altamente en su propio conocimiento. Pablo está diciendo no está todo bien. En el capítulo 4 de 1 de Corintios, no lo vamos a ver, pero Pablo de manera sarcástica dice que nosotros sí somos los insensatos y ustedes son los prudentes, o nosotros sí somos los débiles, hablando de él y sus compañeros, y ustedes son los fuertes, y estaba burlándose un poco de la sabiduría de ellos, ¿no? Para ponerlo en contexto. Y Pablo está diciendo, y estoy seguro que está diciendo que están equivocados. Y les dice, el conocimiento envanece. No es, bueno, ellos se jactaban de su gran conocimiento, ¿no? Tenían Sócrates, tenían Platón, tenían Aristóteles, y tenían todo este conocimiento, y creen en este sentido que su conocimiento espiritual era excepcional, pero Pablo dice, pero están perdiendo o faltando algo, porque es el amor es lo que edifica. Entonces aquí primeramente Pablo está tratando con el principio del conocimiento y del amor. El conocimiento es importante, conocer la verdad es importante, pero más importante es el amor, su testimonio, el evangelio, la misión, la salvación. El conocimiento sin amor muestra que no saben cómo debe. Y nos dice que Dios conoce a los que lo aman. Amar a Dios es igual a amar al prójimo y a los propósitos de Dios, y su conocimiento estaba siendo un estorbo para los propósitos de Dios. Llegamos al versículo 4 al 6, que dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios, pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pablo nos dice, sabemos que un ídolo es nada en el mundo. Se llaman dioses, pero no son nada. Los cristianos corintios razonaban, si los ídolos realmente no son nada, ¿qué problema hay
en comer carne en el templo o comprarla en el mercado. Eso era su razonamiento. Y también está de cierta manera respaldado en Salmo 115, que dice los ídolos son de plata y oro y son obra de mano de hombres. Tienen boca, no hablan, ojos no ven, orejas nomás no oyen, narices no huelen, manos y no palpan, pies y no andan. Entonces, sí, de verdad, los ídolos no son nada. En Isaías 44 dice que el carpintero corta un tronco y utiliza parte para la leña y de otra parte forman un ídolo, ¿no? Y se postra ante de este pedazo de madera y ruega diciendo, líbrame porque tú eres mi Dios. ¿No? Entonces habla de lo ridículo que son los ídolos, ¿no? Lo inútil de los ídolos, ¿no? De oro, de plata, de madera, de piedras, ¿no? Dice que no son nada. Y es correcto que la carne sacrificada a ellos no tiene nada, no está infiltrado con demonios y todo ello, ¿no? No es nada, ¿no? Pero sí nos habla en esos versículos que leímos sobre la exclusividad de Cristo. Y Pablo menciona lo más sagrado para los judíos, es lo que llaman la Shama, que se ve en Deuteronomio, versículo 6, versículo 4, que dice, Oye Israel, Jehová, nuestro Dios Jehová es uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo más importante, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y mira cómo Pablo está conectando a Jesucristo con Dios, una declaración clara sobre la deidad de Cristo y por medio de cuál son todas las cosas. Y entonces está elevando a Cristo a este nivel y incluye a Cristo en lo más sagrado para los judíos. Y sabemos que la palabra dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, Jesús es Dios y no deben tener ídolos delante de Él. No te metes con los ídolos. Aquí Pablo está dando un fundamento claro sobre la exclusividad de Cristo y de que no deben meterse con los ídolos. En el versículo 7 de 1 Corintios 8 dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Aquí la palabra dice, el que conoce la verdadera naturaleza del ídolo no teme el poder del ídolo. Él puede comer tranquilo, ¿no? No son nada. Para uno que tiene este conocimiento, el ídolo no es nada, entonces tranquilo puede comer y no afecta su conciencia. El débil, el que es habituado, come con temor o reverencia al ídolo. El que es débil, el que no es crecido, el que no tiene este conocimiento, puede acompañar a la persona que no tiene problema, el creyente, pero cuando él está comiendo, él está haciendo reverencia al ídolo o viviendo en temor al ídolo. Su conciencia le acusa y es un gran perjuicio para su fe, ¿no? Su conciencia le va a acusar y entonces va a perjudicar su crecimiento en el Señor. Y la palabra dice que comer o no comer
no nos acerca ni nos aleja de Dios. En la carne no hay nada. Y de hecho es que para nosotros no podemos saber, aunque no es nuestro problema hoy en día, o para la mayoría de nosotros no es un problema de luchar si es sacrificado a ídolos o no. No podemos saber qué ha hecho el carnicero con la carne, si lo ha ofrecido, si ha hecho sus miluchadas, si ha hecho cualquier otra cosa. No sabemos, pero estamos tranquilos porque no hay nada en eso. Pero en el 9 hasta el 13, que termina el capítulo, dice: pero miren, que esta libertad suya no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecan. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Comienza esta sección de la palabra diciendo: miren, presta atención, medir lo que vas a hacer con tu conocimiento. Y aquí Pablo dice: miren que esta libertad suya, ¿no? Su libertad. Pablo no se está identificando con la posición de ellos, ¿no? Dice por su conocimiento. Por su conocimiento, por el conocimiento tuyo, dice, se siente, por tu conocimiento puedes sentarte a comer en el templo y eres un tropiezo, porque con su conciencia débil, o débil en la fe, puede para él ser todo un tropiezo. Nuestra libertad no debe enfocarse solamente en nosotros mismos. Porque el principio es el amor, amar a Dios. Significa amar al prójimo y no ponerle tropiezo, no ser nosotros ocasión de caer del débil. Entonces deben considerar, el mensaje para los corintios es considerar a otros antes de reclamar tus derechos. No si por ejercer tu derecho, otro creyente tropieza, entonces has pecado contra Cristo. Influir al hermano débil a ir en contra de su conciencia es pecar contra Cristo. En Gálatas 5:13 nos dice: ustedes fueron llamados a la libertad, hermanos, solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad. Más bien, sírvanse los unos a los otros por medio del amor, porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hemos sido llamados a libertad. Hemos sido librados, y en el contexto de Gálatas, librados de las demandas de la ley, que no es el caso de 1 Corintios 8, pero dice que no utilizas esta libertad tuya como pretexto para la carnalidad, porque el tema es el amor, ¿no? Amar a tu prójimo como a ti mismo. No hagas nada para ser una mala influencia para tu prójimo, ¿no? El conocimiento, este gran conocimiento que tenían los corintios, debiera haberles llevado a una acción práctica del amor y de vivir para Dios. Entonces, así, y la carne sacrificada a los ídolos, como les digo, para nosotros no es gran problema,
pero a veces uno tiene que renunciar a sus derechos por el principio del amor, el que cree que sabe, ¿no? Quizás el ejemplo más frecuente utilizado al compartir ese versículo es, digamos, el tema del alcohol. Bueno, la Biblia habla en contra de la borrachera, ¿no? Y algunos dirán, bueno, y algunas culturas dirán que, eh, no tiene ningún problema, digamos. Culturas europeas no tienen problema con tener vino en la mesa de cada comida. Los alemanes no tienen problema en salir de la congregación e ir al pub, para el bar, para tomar su pinta, su cerveza. Entonces, uno diría que, bueno, tengo todo el derecho, ¿no? Pero uno debe cuidar que si está en compañía de alguien débil, mejor es abstener de esas cosas, porque una persona puede tener una tendencia hacia el alcoholismo o haber salido del alcoholismo, o quizás uno tiene uno fuerte y tiene dominio propio, pero otro no. Entonces lo tomaría, el hecho de que un creyente está tomando, lo tomaría como licencia para estar tomando. Entonces uno debe renunciar a su derecho por el principio del amor, ¿no? Y hay muchas cosas donde hay líneas medias grises, ¿no? Como películas. ¿Qué películas puedes ver, no? Puedes ver películas con escenas ante Dios o escenas inapropiadas o ejerciendo su derecho de que sí puedo, pero para otro puede ser que no. O comidas, ¿no? No invitaría un judío a comer lechón en mi casa, ¿no? Simplemente por el principio del amor. Quiero ganarle para Cristo. Entonces ya puedo abstener de comer el lechón por amor, por el principio del amor. O hay muchas áreas, ¿no? Donde uno puede creer que está fuerte, pero en realidad está haciendo tropiezo para otros, ¿no? Temas como el bailar, ¿no? ¿Dónde está la línea que definen lo que es demasiado sensual y lo que no es? Para unos es una cosa, para otros no es. Entonces, además el ambiente de donde uno baila, muchas veces no es un ambiente saludable, ¿no? Porque puede haber un ambiente donde hay bebida y fiesta y todas las cosas que puede ser tropiezo para otro. Entonces son algunos ejemplos simples de cómo está utilizado muchas veces este capítulo para decir que el creyente debe renunciar a sus derechos en ocasiones por amor al otro, para no ser tropiezo. Aunque uno siente fuerte, uno cree que tiene el derecho, aunque Pablo dice a veces tu conocimiento no es tan bueno, no conoces como debes. Y eso es generalmente cómo se lee este capítulo. Pero la verdad es que si leemos el capítulo 8 de 1 de Corintios de forma aislada como una respuesta completa de Pablo sobre este tema, eso generalmente es la conclusión que uno llega, ¿no? Uno llegaría a la conclusión de que 1 de Corintios capítulo 8 dice que los que conocen o poseen conocimiento, los maduros, tienen libertad de comer lo sacrificado a los ídolos dentro y fuera del templo. El ídolo no es nada, no pasa nada con comer lo sacrificado a los ídolos. Solamente debes cuidarte cuando estás cerca de o en presencia de un hermano débil, cuando alguien está viendo. Y así podemos tomar este capítulo como si Pablo estuviera siendo muy permisivo en el tema de
los sacrificados a los ídolos. Pero tenemos que ver el contexto. Ahora bien, si Romanos 14 explica una situación bastante similar sobre el tema de comer o no comer y no ser tropiezo. Romanos 14, 1 y 2 dice, para no leer todo, que sería muy edificante hacer, dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El mensaje es no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y es muy similar a lo que vimos en 1 Corintios 8. Pero el contexto es muy diferente porque está hablando de las reglas alimenticias de los judíos. Está hablando de las obligaciones o demandas de la ley sobre los alimentos de los judíos. Entonces uno tiene buena conciencia de comer, otros no. Pero nada que ver con lo sacrificado a los ídolos. El Señor pronunció todos los alimentos limpios. Pablo se identifique con ellos. Pablo sí, en 1 Corintios 8 yo propongo que Pablo no se estaba identificando con su posición y su conocimiento. Aquí en Romanos 14 Pablo sí está identificándose con ellos. En Romanos 15:1 dice, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Pablo está hablando de los fuertes y los débiles, pero en el sentido de la ley kosher, o de comer lo prohibido por la ley judía, de lo cual Cristo los ha librado. Algunos todavía tienen problemas con eso y bien, si no quieren, si su conciencia les molesta, bien, no es gran problema, pero esto no es la conclusión de 1 Corintios 8. 1 Corintios 8 trata de los conocedores o los que creen que conocen, no de los fuertes, no de los maduros, como habla en Romanos 14. Entonces, la conclusión de 1 Corintios 8 no es de tomar ligeramente el asunto de comer lo sacrificado a los ídolos, ¿no? Eso es el tema, que no está hablando de ligeramente o permisivamente sobre comer lo sacrificado a los ídolos. Y quiero dar un respaldo a esto para que entendamos que Pablo termina con esta respuesta hasta el capítulo 10 de 1 Corintios. Entonces, acuérdense en Hechos 15, 29, cuando hubo el gran debate de si los gentiles tenían que cumplir las ordenanzas o las demandas de la ley de los judíos. Y entonces Pablo y Bernabé hicieron un viaje a Jerusalén y había un concilio y un debate sobre el tema. Y entonces la conclusión era de Pedro y de Jacobo y los que estaban ahí. La conclusión era de que no, los gentiles no tienen que sujetarse a las demandas de la ley de los judíos. Pero sí lo que han dicho, que sí los gentiles deben obedecer es esto, que se abstengan, en el Hechos 15 y 29, que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, ¿no? De estas 4 cosas. Y entonces sí, había un mandato, había algo que el Espíritu Santo les había dado, de que deben abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. Entonces vamos a ver cómo Pablo está presentando este tema en 3 capítulos. Por lo menos lo que yo propongo es que Pablo trata primero en 1 Corintios 8
sobre el principio del conocimiento y el amor. También trata del tema de la exclusividad de Cristo, y si uno está metido con Cristo, no va a querer tener nada que ver con los ídolos. Pero ahora la respuesta de Pablo se extiende hasta el final del capítulo 10. Entonces lo vemos esto en 5 partes, ¿no? En capítulo 8 estamos considerando el hermano débil. En el capítulo 9 estamos viendo Pablo usando su propio ejemplo de renunciar a sus derechos como apóstol para el mayor avance y aprovechamiento del Evangelio. No utiliza su derecho. Como una tercera instancia, Pablo dice, deben considerar un ejemplo del Antiguo Testamento sobre los ídolos. Y en 1 Corintios 10:7, para simplemente dar, porque vamos a ver eso en detalle cuando llegamos al capítulo 10, dice, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 32, que no vamos a ver, pero el contexto es que después, cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, como tardó, el pueblo junto con Aarón hicieron su becerro de oro. Ha dicho, tú nos has sacado de Egipto. Entonces idolatraron, tratando de adaptar los dioses egipcios a su realidad. Entonces dice que ellos se pusieron a comer y a beber y se levantaron a jugar. Entonces, comer y beber fue asociado con la adoración a ídolos. Así que en esta respuesta de Pablo nos da un ejemplo que debemos considerar desde el Antiguo Testamento. Pablo responde directamente a los que decían, sabemos que un ídolo es nada, así que comeremos y beberemos. Pablo está respondiendo y está diciendo, mira, fíjense lo que ha pasado con Israel cuando ellos tomaron esta actitud de que podían comer y beber en el contexto de la adoración a ídolos. Les da un ejemplo. También en el capítulo 10 les da el ejemplo de la cena del Señor y la mesa de demonios. En 1 Corintios 10:19 dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces parece que algo aquí mucho más de que no hay nada en el comer lo sacrificado a los ídolos. Porque Pablo aquí está diciendo claramente que están participando, están sacrificando esto a los demonios. Entonces es un delito, pero garrafal. Y eso lo toman del Deuteronomio 32:17, que dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Sacrificaron a demonios. Entonces, no es un asunto tan fácil. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 8:2 que no saben nada como deben saberlo, hablando de su conocimiento. Y voy a darles una quinta razón o quinta parte de este argumento de Pablo en 1 Corintios 10:25, que está en el contexto de si eres el invitado de un incrédulo. Dice,
De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y si algún incrédulo les invita y quieren ir, de todo lo que se les ponga delante comen, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien los dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comen, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Nuevamente, el ídolo no es nada, la carne no está contaminada con demonios, pero está hablando del tema de amor y de la conciencia, de que no debe preguntar. Si no te dicen que fue sacrificado, comer tranquilamente, ¿no? Pero si te dicen, para que no te vean como creyente en Cristo, muy blando hacia este tema de la idolatría, entonces mejor no lo hagas, no seas un estorbo para el Evangelio, haciendo que estas personas digan, bueno, mira, los creyentes también están a mano con nosotros aquí adorando a los demonios o los ídolos. Entonces, el creyente no debe dar la apariencia que es tolerante con la idolatría. Por eso nos tiene esta escritura y por eso creo que esa es la última parte de la respuesta de Pablo sobre lo sacrificado a los ídolos. Pablo está diciendo de la carnicería, bueno, comer lo que puedes comprar ahí, no hay problema. Si dice que fuera sacrificado un ídolo, no lo hagas, para que no crean que el creyente está muy débil en este tema, ¿no? Por tema de testimonio, ¿no? Ahora bien, como nosotros, como yo decía, uno va a la carnicería y no tenemos idea de la procedencia de la carne, si han hecho sus inciensos y han invitado brujos para dar su maldición a su tienda y todo ello, no sabemos. Entonces, uno va al mercado y compra cualquier cosa, va a los Justus, compra ropa, compra una cosa y el otro, algo para la cocina, lo que sea. No sabes en qué han practicado, si han chayado su tienda y todo, y la mayoría ya lo hacen. Eso no nos hace nada, pero si nos invitan a participar en esas cosas o si están en plena miluchada, entonces no compraría de esas tiendas, ¿no? Pero bueno, aclara de que no hay problema, no hay demonios en esta carne, sí, podían tener libertad de comerlo, pero por tema de conciencia y por amor, no deben hacerlo, ¿no? Y nosotros no sabemos, cuando vamos a una tienda, un restaurante, un puesto en el mercado, no sabemos y no nos haría daño, no debemos ser supersticiosos. Pero por tema de conciencia, si nos dice que es sacrificado a alguien, debemos alejarnos. Y bueno, para respaldar esto un poquito más, ya avanzando, veremos qué dijo el Señor resucitado sobre el tema de cosas sacrificadas a los ídolos, ¿no? Entonces, su reclamo contra, por ejemplo, la iglesia de Pérgamo, en Apocalipsis 2:14, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Las cosas van juntos, ¿no? Las cosas van juntos, pero Jesús resucitado está reclamando a esta congregación en Pérgamo que ellos
todavía deben cuidarse de esas cosas. O su recomendación, su exhortación a la iglesia de Tiatira en Apocalipsis 2:20, que dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esta mujer Jezabel, que le dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, Jesús resucitado está hablando de ese tema. Entonces, creo que el asunto es que Pablo no está siendo tan permisivo sobre esto, y que el conocimiento, o supuesto conocimiento de los corintios estaba mal. Entonces, ni ellos deben estar, no solamente por amor al débil en la fe, pero definitivamente el creyente no debe participar en estas cosas, ¿no? Sabiendo. Si no sabe, como les digo, cuando vamos al mercado, no sabemos, entonces no nos hace nada. Pero no debemos participar en este tipo de cosas. Y da una buena conclusión a esta respuesta, si es así como lo estoy planteando, la respuesta que ocupa 3 capítulos. Lo termina así con el último versículo de 1 Corintios 10, el 10:33, dice: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Eso es una buena conclusión. Pablo está diciendo que él está dispuesto a renunciar todo, y el punto de todo ese argumento es de renunciar ciertos supuestos derechos como para el avance del Evangelio, para que sean salvos las personas, que no seamos tropiezo, que no nosotros por nuestro mal testimonio o testimonio libertino o libre, por nuestra libertad, estamos siendo tropiezo para otros. Debemos edificar. El conocimiento envanece, pero el amor edifica, ¿no? Entonces, nuestro conocimiento está bien, lo que nosotros hemos dicho o reclamado como lícito, ¿no? Porque todo es lícito, pero no todo conviene, pero todo es lícito, no se aplica, digamos, a temas de inmoralidad sexual, como veíamos en esta carta, y no se aplica a lo ofrecido de demonios. No creo que todo sea lícito, ¿no? Todo sea lícito, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿vale la pena defender nuestro conocimiento por encima del principio del amor? Lo que debe importar es edificar a uno al otro, ¿no? Como dice Pablo, para que muchos sean salvos, ¿no? Ayudar a otros a madurar en la fe y no ser tropiezo para el hermano, ¿no? Por nuestra negligencia o mal testimonio. Y entonces, por aferrarnos a nuestro derecho o con el deseo de tener la razón o que nuestra razón prevalezca, podemos causar mucho daño. Entonces no vale la pena, porque ese conocimiento envanece, pero es el amor que edifica, ¿no? Y también no quiero saltar o pasar tan ligeramente sobre lo que hablaba de la centralidad de Cristo, ¿no? De que el Dios es uno. Cristo es parte de eso. Cristo es eso, ¿no? Aunque es uno, pero entendemos, nosotros creemos en la Trinidad. Entonces, Cristo es el centro. Si Cristo es nuestro centro, en Él sí podemos amar y renunciar las cosas. Él nos dará la fuerza para hacerlo. Si amamos a Cristo, vamos a odiar lo que Él odia y vamos a odiar la idolatría, ¿no? Entonces, espero que Cristo sea el centro de tu vida. Si no,
es buen momento para parar, pensar, reconocer su condición de pecador, reconocer de que no hay remedio que uno puede ofrecer a Dios para arreglar nuestra situación delante de Él, del pecado. La paga del pecado es la muerte. Lo importante es decir: Señor, reconozco mi condición, reconozco que tú has muerto en la cruz, tú has pagado mi deuda, yo no tenía cómo pagarla, y entonces tú has sido el sustituto. La paga de mi pecado demandaba la muerte, pero tú has muerto por mí, tú has tomado mi lugar. Entonces, entregarte a Cristo, recibir su regalo gratuito de la salvación, y hazlo hoy, ¿no? El mensaje aquí es de glorificar a Cristo, avanzar su reino, y que muchas personas sean salvos, y que no seamos tropiezos nosotros. Y lo más importante para el Señor es de salvar al pecador, y que no seamos culpables de herir la conciencia débil de uno, y así pecando contra Cristo. Espero que este mensaje les ha ayudado a comprender, o por lo menos le ha movido a investigar las escrituras que he podido presentar, y entonces que le puede mover a amar a Cristo más y más, alejarse de las cosas que no le agrada, de ser buen testimonio para las personas que nos rodean, que están en nuestro círculo de influencia, y que seamos testimonio para que Cristo sea glorificado. Y quiero cerrar este tiempo con una oración. Oraremos. Señor, quiero darte las gracias por abrir mis ojos para ver que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, que tú has dado tu vida por mí, y que yo quiero darme todo lo que tengo a ti. Señor, quiero entregarme a ti más y más cada día, agradecido porque lo que tú has hecho. Quiero comprometerme a lo que tú estás comprometido. Quiero alejarme de todo lo que tú consideras odioso, como la idolatría. Dios, quiero que tú me ayudes en esta caminata, que tú me des la fuerza y la voluntad para seguirte fiel, y de ser un ejemplo que te trae honra y gloria. Gracias, Señor. Oro por todos los que están escuchando este mensaje, para que sea de bendición y que nos pueda impulsar hacia la acción de compartir el Evangelio, de vivir el Evangelio, y de abrazar ese principio de amor. Dios, ayúdanos en esta tarea. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.